Cecilius Calvert fue otro católico que también tenía el deseo de fundar un refugio para católicos en el Nuevo Mundo. Y como los jesuitas no pudieron tomar el control de Inglaterra, pues lo hicieron directamente a través de las colonias. Así que el primer propietario en los Estados Unidos del estado de Maryland fue realmente Cecilius Calvert. Y una familia prominente que ayudó a la introducción de los jesuitas en el estado americano fueron en primer lugar por la izquierda Charles Carroll, que fue el primer fiscal del estado católico. En el centro tenemos la imagen de John Carroll, un jesuita elegido en 1789 el primer obispo de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Ese mismo año, John Carroll fundó la Universidad de Georgetown, lógicamente controlada por los jesuitas, para formar sacerdotes jesuitas. Y en tercer lugar, a la derecha, tenemos a Daniel Carroll. Era hermano de John y fue uno de los firmantes de la Constitución americana. Pero no solo fueron ellos, hubo más católicos que determinaron el origen de la nación de los Estados Unidos. Robert Brent, católico también y sobrino del jesuita John Carroll, fue el primer alcalde de la ciudad de Washington a partir de 1802. Así que tenemos un gran número de católicos en los inicios de la nación de los Estados Unidos, algo que es sorprendente porque siempre pensábamos que los Estados Unidos nacieron como una nación protestante. Charles Carroll, el hombre más rico de las colonias americanas, fue un firmante de la Declaración de Independencia en 1776, educado por los jesuitas y primer fiscal general, como hemos dicho. John Carroll es quien llegó a ser el arzobispo de Baltimore, Maryland, y máximo dirigente de la Iglesia Católica en Estados Unidos, y fundador de Georgetown en 1789. Daniel Carroll, católico y hermano del arzobispo John, fue el encargado de comprar tierra para el nuevo gobierno por petición del presidente George Washington. Charles Pierre L'Enfant, católico, arquitecto de la ciudad de Washington, sorprendente, y Francis Pope, propietario en 1669 de la tierra que hoy comprende la ciudad de Washington y que entonces se llamaba esas tierras Roma. Muchos católicos en el inicio del país de los Estados Unidos, como estamos viendo. Yuri Lina, en su libro Arquitectos del Engaño, nos da una información interesante también de los orígenes y de la historia de los Estados Unidos. Dice así: las primeras logias que se crearon en Estados Unidos fueron las logias de San Juan en Filadelfia y San Andrés en Boston. La logia de San Andrés se reunía en la taberna del Dragón Verde. Fue en ese lugar donde se creó y organizó el Partido del Té de Boston. Este partido fue el agitador de la conocida Revolución Independentista, partido controlado por los masones americanos, que a su vez sabemos que estaban controlados por los jesuitas. Esa es una imagen de la taberna del Dragón Verde. Este era el feudo de la masonería en Boston y centro de operaciones de la Revolución Independentista, según Daniel Webster, el historiador americano, según se cita en el libro The Magic of Obelisks, en la página 309. Llegó la Guerra de la Independencia en 1775.
En esa época la práctica pública del catolicismo estaba prohibida en los Estados Unidos, por orden de Inglaterra. La guerra de independencia no se luchó tanto para buscar la independencia de Inglaterra, ya que los colonos no se sentían oprimidos y no tenían ninguna necesidad de independencia. La revolución fue algo muy estudiado por los jesuitas. Ellos provocaron la guerra para propagar la idea de libertad de conciencia y así poder trabajar sin restricciones. Lo que los jesuitas buscaban era que hubiera libertad de conciencia para que el catolicismo se pudiera desarrollar. Esa es la iglesia de Santa María en Filadelfia. El congreso que estaba formándose en medio de la revolución estuvo oficialmente presente en misa en 4 ocasiones durante la revolución, entre 1777 y 1781, celebrándose todas ellas en la iglesia de Santa María de Filadelfia. O sea que las personas que estaban por determinar el futuro de la nación iban a misa en Filadelfia, según nos dice la Enciclopedia Católica de 1909. En el libro El Gran Diseño de John Daniel leemos: los patriotas esperaron a que hubiera precisamente 13 estados para declarar la independencia. Desde 1776 a 1789 pasaron 13 años hasta que se formó el primer gobierno, y pasaron también 13 años desde la Revolución Americana a la Revolución Francesa. Por eso la bandera original de los Estados Unidos tenía 13 estrellas, tal y como aparece ahí. Y en el libro Las enseñanzas secretas de todas las épocas del masón Manly P. Hall, él nos dice: no solo hubo muchos masones entre los fundadores del gobierno de los Estados Unidos, sino que incluso recibieron ayuda de un grupo secreto desde Europa, que les ayudó a establecer este país para un propósito peculiar y particular, conocido solo para unos pocos iniciados. O sea que aquí se reconoce que detrás de los masones había un grupo secreto que les ayudó a establecer este país de los Estados Unidos con un propósito peculiar que vamos a descubrir. Así que podemos resumir que los jesuitas, controlando a los masones, y estos, utilizando a los protestantes, fueron los que llevaron a cabo la revolución independentista. Es por eso que 23 de los 39 firmantes de la Constitución eran masones, y otros tantos presidentes de los Estados Unidos también han sido masones. Y si sabemos que los jesuitas controlan a los masones, sabemos entonces quién está al control del país. Posiblemente el masón de más importancia o de más renombre que se ha conocido entre los presidentes de los Estados Unidos fue George Washington. Incluso la propia revista Life Magazine del 8 de octubre de 1956 mostraba a George Washington con su vestimenta masónica. Y hay mucha información al respecto, y sabemos que el propio George Washington llevó a cabo varios ritos masones, por ejemplo, este que vemos ahí, en el que se inauguró la construcción del Capitolio de los Estados Unidos el 18 de septiembre de 1793. Y ahí abajo a la derecha encontramos la Biblia masónica que George Washington utilizó y que los presidentes de la nación utilizan para hacer su juramento. Ese es el Capitolio de los Estados Unidos.
La Enciclopedia Católica de 1908 dice que este lugar fue construido en una tierra cedida al gobierno por Daniel Carroll, y es de interés adicional para los católicos el hecho de que en 1663 toda esta sección del país pertenecía a un hombre llamado Pope, que en inglés significa papa, y que llamaba a esta tierra Roma. Por eso encontramos muchos elementos masónicos en la cultura norteamericana, incluido en su billete, y obsérvese esas dos imágenes dentro de los círculos y obsérvese la simbología que hay detrás de eso. Uno está representando al nuevo orden mundial con la pirámide y el ojo que todo lo ve, que ya hemos dicho lo que simboliza, y la imagen de la derecha es el sello de los Estados Unidos, con toda una serie de símbolos también masónicos. Vamos a ver qué es lo que representa. El destino secreto de América, también por Manly Palmer Hall, dice: la pirámide y el ojo que todo lo ve representan la casa universal coronada por el radiante emblema del gran arquitecto del universo, que es Lucifer. Esto lo dice en el capítulo 18, donde habla también de los símbolos del gran sello de los Estados Unidos que hemos visto. Ese es una de las imágenes del dólar. En la parte de abajo encontramos la fecha de 1776, que coinciden con el inicio de la Orden de los Illuminati y con el inicio en el mismo año de la independencia americana. Por eso cuando George Bush padre